Hola, soy la doctora Berenice Rivera. Si amas oír, escucha esto. Una iniciativa de IMON creada para informar, educar e inspirar a todas las personas que viven, acompañan o se enfrentan al reto de la pérdida auditiva. El día de hoy les tengo una súper persona. Les voy a presentar a Susie Kravtsov. Ella es terapeuta del lenguaje y tiene una sólida formación en México y en los Estados Unidos. Y actualmente trabaja en el laboratorio de la Universidad Estatal de San Diego en, sobre lectura y lenguaje en niños bilingües. Y con ella vamos a explorar cómo los libros pueden convertirse en un puente entre el mundo visual y el lenguaje oral en los niños con sordera. Hola Susi, mucho gusto, qué placer tenerte aquí y la verdad es que estoy súper impresionada con tu currículum. Muchísimas gracias por aceptarnos y estar aquí con nosotros en Escucha Esto. Al contrario, muchas gracias, mucho gusto a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Sabemos que el lenguaje es invisible y cómo vamos a aprender algo que no vemos. Entonces, quisiera preguntarte, Susi, ¿cómo es que los niños aprenden las palabras si el lenguaje es tan intangible? No se ve, no se queda, no se mantiene en el espacio. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Exactamente, el lenguaje pues es abstracto, ¿no? Nadie sabe, nadie nace sabiendo hablar y no sé, muchas veces alguien piensa, no, pues un niño mexicano va a aprender español, ¿no? Y un niño japonés va a aprender japonés, pero bueno, si agarráramos un niño mexicano recién nacidito y lo llevamos a Japón, va a aprender japonés, no va a aprender español. Exactamente, el lenguaje es algo totalmente abstracto e inventado, ¿no? O sea, si yo Ujú. digo silla, este objeto donde yo me siento, bueno, así le pusieron esa palabra, pero igual se podría llamar yasi o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es totalmente abstracto. Y la única forma en cómo un niño va a aprender el lenguaje es por repetición, al escucharlo y la repetición y la repetición. Entonces, bueno, pues un bebé, ¿no? Si pensamos en un bebé chiquito que le estás dando de comer más, entonces le vuelves a dar más. Entonces el niño va a entender que ya cuántas veces oyó más, ya entiende que si más, quiere decir que le vas a dar más, ¿no? O le Claro. vas a decir, siéntate en la silla y le vas a enseñar la silla. Pues la primera vez no vas a ver, la segunda vez, siéntate en la silla. Ya cuando le enseñas el objeto, lo sientas en la silla, mira, la silla. Después de muchas repeticiones, el niño va a meter la imagen de ese objeto, la palabra, y va a hacer esa conexión de decir, pues, la silla significa esto que está aquí, ¿no? Entonces, Claro. esa es la manera en como cualquier niño o persona o adulto, igual cuando uno aprende un idioma nuevo, si pensamos en eso, ¿cómo lo aprendemos? Con escuchar la palabra, leerla, repetirla, hasta que se nos mete Se en la nos queda cabeza. grabada, exacto. Exactamente. Entonces es por medio de la repetición mucho, ¿no? Como vamos adquiriendo el lenguaje. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, el sonido es algo que desaparece, ¿no? En el tiempo. A diferencia de las palabras escritas, bueno, de lo que nosotros escribimos o de lo que nosotros sentimos o que podemos ver y sentir, como es el caso de una silla. En el caso de las palabras, ¿como cuántas veces tiene que escuchar un niño una palabra para poder aprendérsela? Híjole, qué buena pregunta. No, yo creo que por lo menos unas 100 veces, o sea, no tengo el dato exacto, no sé si tú lo tengas, Berenice. Sé Este, que son más o menos alrededor de 3000 veces tres en mil. diferentes contextos para podértela aprender. Claro, exactamente, diferentes porque el niño necesita generalizar, ¿no? Que tiene que ver Exacto. en diferentes contextos para realmente poderle internalizar y utilizar y obviamente en todos los contextos y entender lo que es realmente esa palabra. No tenía el dato, no sabía que eran 3000, pero ya ahí la tengo el dato ahora. Pero sí, evidentemente un niño necesita escuchar muchas veces una palabra para poderla internalizar y generalizar y poderla utilizar. Oye, Susi, tengo entendido que también la forma en la que nosotros entonamos es importante para que nosotros podamos desarrollar el lenguaje. ¿Qué tan cierto es esto?
¿A qué te refieres con, O sea, con la entonación de, por ejemplo, de, no, no lo toques. Ay, no, no lo toques, bueno, etcétera. Porque, claro, obviamente, en cómo entonamos, pues estás transmitiendo lo que tú quieres decir, ¿no? Tú estás transmitiendo tus emociones. O sea, si tú piensas, digo, va a sonar muy feo, pero bueno, no, un bebé, si tú le hablas, que todavía no sabe el lenguaje, pero le hablas fuerte o le hablas, pues obviamente va a sentir él, ¿no? Como que, oh, me está regañando, me está diciendo, pero si le hablas dulce y le dices las mismas palabras igual de feas, o sea, va a pensar que le estás diciendo, ay, qué lindo, qué bonito. O sea, que sí, obviamente el cómo uno dice o sea, la entonación y el cómo uno dice las palabras, pues claro que va a cambiar el mensaje que uno está queriendo decir, ¿no? Obviamente. claro, y retomando tu tema de que los libros son un puente entre lo visual y lo verbal, ¿qué nos podrías decir acerca de por qué los libros ayudan más al desarrollo del lenguaje en los niños e incluso en los niños con pérdida auditiva? Bueno, pues en sí un libro, o sea, los libros naturalmente y sobre todo los de los niños son muy repetitivos, o sea, como que si uno agarra un libro de un niño, de niños, se da cuenta de que muchas veces se repiten las mismas frases, se repiten las mismas palabras y esto es también, a los niños esto les gusta, ¿no? Les gusta Ujú. y lo necesitan, como lo dijiste tú, necesitan esta repetición para poderlo internalizar, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi mamá? Y el siguiente hoja lo mismito, ¿y dónde está mi mamá? O sea, no sé, pensando en un cuento, ¿no? Claro. Eh, bueno, estas repeticiones, obviamente, los libros dan estas repeticiones de forma muy natural, ¿no? O sea, como, Ujú. y en niños con pérdida auditiva, pues digo, para cualquier niño es muy enriquecedor, ¿no? La Claro. lectura. Pero pensando un niño que no tiene pérdida auditiva, quizás la mamá está cocinando y está hablando y el niño lo está escuchando, ¿no? Y el niño está volteado y el niño está escuchando. Pero un niño con pérdida auditiva, a lo mejor la mamá está volteada y el niño no lo logra escuchar, ¿no? Pero cuando uno está sentado junto al niño, o sea, al lado porque le estás leyendo, esta interacción que va a tener la madre con este niño con pérdida auditiva, pues va a ser directa, lo va a estar pudiendo escuchar, o sea, tiene pérdida auditiva, ¿no? No es totalmente eh, Sordo, ¿no? sordo, Ujú. exacto. Entonces, bueno, pues el libro da este puente en donde el niño puede escuchar las repeticiones constantemente. También el libro en lo que ayuda mucho también es que tiene esta parte visual, ¿no? Le estás dando el Ujú. puente entre lo visual y la palabra, ¿no? Lo que es el lenguaje. Entonces les estás diciendo, el niño está sentado en la silla y pues ahí está viendo, mira, y está viendo el dibujo. Y hay libros Ujú. muy, muy lindos que tienen hasta fotos reales, ¿no? Sobre todo los de muy bebecitos que tienen el perro y el perro es la foto del perro exactamente y el gato. Entonces, pues todo esto obviamente ayuda muchísimo a cualquier niño a aprender lenguaje, pero creo que sobre todo un niño con pérdida auditiva le ayuda mucho porque tiene los dos inputs, estoy pensando en inglés, las dos entradas, ¿no? Ujú. Así es. Las dos entradas, tanto visual como auditiva, ¿no? Que creo que es importante en niños con pérdida auditiva tratar de darles el mayor tipo de entradas y de entradas sensoriales que puedan para poder enriquecer aún más su desarrollo. Y, por ejemplo, en el caso de los libros, de los cuentos de los pequeños de bebés, los colores también influyen, ¿no? Ujú, Son colores más atractivos y las imágenes también lo son. Entonces ayudan a que el niño se enganche en la historia. Y algo que recuerdo mucho con Sharon, nuestra terapeuta, es que ella comenta que muchas veces los cuentos más importantes para esta edad son los de rutinas. Y ujú, hay muchos cuentos para niños chiquitos de rutinas, de el ujú. baño y muchas cosas más. Exacto. ¿Cómo crees que pueden ayudarnos este tipo de cuentos y cómo podemos hacer uso de estos cuentos para que las mamás puedan llevarle más lenguaje a estos niños? Sí, es importante lo que dices, o sea, cuando alguien lee un libro y sobre todo cuando estás con un niño, pues tiene que estar a su nivel. Si tú Ujú. empiezas a leerle algo que
está totalmente fuera de su nivel y no puede relacionarse con el libro o no le da nada a él, lo vas a perder, no vas a perder su atención, no va a estar, no, se va a desenganchar. Eh, Claro. los niños, en general, todos los niños necesitan una rutina, en todo, no nada más en cuestión de cuentos, en general. Los niños necesitan una rutina porque el de ellos saber qué viene después, el tener un mundo organizado les da calma, les da paz y saber que antes de comer me lavo las manos, luego ya voy a comer, luego. Entonces, esa anticipación y ese saber que los niños pueden tener, como que les calma, ¿no? El hecho de saber qué pasa en mi mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pues la rutina, o sea, pues entonces tendemos mucho a hacer rutinas con los niños, ¿no? O sea, no sé, te despiertas, te lavas los dientes, te vas a vestir, y son cosas cotidianas que los niños hacen, ¿no? Entonces, Ujú. al tener estos libros, como dices tú, de rutinas con niños, pues es algo que hacen día con día ellos y que les es familiar y se pueden relacionar y pueden entender qué está pasando y eso es algo muy importante con los libros, ¿no? Entonces, pues definitivamente, o sea, lo importante también cuando estamos leyendo libros es que el niño pueda relacionar de sus propias experiencias con lo que está leyendo en el libro, ¿no? Entonces, si estamos leyendo no sé, un libro de rutina de que el niño se va a la escuela, etcétera, etcétera, la mamá pues en ese momento puede decir, tú, a ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué te gusta desayunar? Sí es importante y muy enriquecedor que se hagan este tipo de preguntas, que el niño pueda como que relacionarse afectivamente también a esta historia y con sus propias experiencias, ¿no? O sea, juntar lo del libro con sus propias experiencias. ¿Cómo llevar el libro a la vida real, ¿no? Entre Exacto. comillas. Exactamente, exacto. ¿Y cómo vamos adaptando el lenguaje del niño y su parte auditiva a través de un libro? O sea, ¿tú cómo ayudarías? Porque sé que eres experta en este tema. ¿Cómo ayudarías o cómo le explicarías a una mamá que tiene un niño con pérdida auditiva que puede enseñarle y ayudarle a través del libro para que pueda desarrollar más esta parte del lenguaje y llevarlo a otro nivel completamente diferente? Pues, o sea, bueno, es lo que hemos, o sea, lo que mismo que estamos hablando y diciendo, ¿no? O sea, el hecho de estar leyendo, estás bien, digo, puede ser cualquier tipo, niños chicos, niños grandes, ¿no? No puede ser que ya sepan leer y escribir algún niño, ¿no? Ujú. Entonces, si está viendo las palabras, están viendo los dibujos, es una forma increíble de cómo expander su lenguaje, ¿no? O sea, quizás detenerte en ciertas palabras cuando te das cuenta que el niño no entiende, o entonces abrir este diálogo, decir, no sé, alguna palabra que no entiendan, bueno, ¿qué es esto? Me pasó una experiencia hace unos meses, me invitaron a leer un cuento en una escuela bilingüe, Ujú. a niños de tercer año, en español, ¿no? Entonces era un libro de Frida Kahlo. Entonces, pues yo estaba leyendo el libro, voy con los niños, les iba enseñando los dibujos y voy leyendo, y de repente había una palabra que yo no conocía. O Ok, sea, hablaba no sé si hablaba de los animales de Frida Kahlo, creo que aquí la apunté, pero cervatillo. O ok. sea, es un ciervo pequeño, pero la verdad, yo no había ido yo no sé, no estaba familiarizada con la palabra. Entonces voy leyendo y leo cervatillo y me detengo, ¿no? Y les digo a los niños, ¿saben lo que es esto? Y todos los niños, nadie sabía tampoco, ¿no? No, nadie. Le digo, a ver, vamos a ver el dibujo. ¿Qué creen que sea? Y porque Ujú. estaban ahí todos los animales, ¿no? Entonces, no sé, estaba, no sé, un gato, o sea, pues animales que obviamente conocían, y pues el único que no correspondía era ese animal, ¿no? Entonces todos puse ese, digo, exactamente, digo, yo tampoco sabía, pero cómo es importante, cómo uno aprende, ¿no? Al ir, o sea, pues con las ilustraciones creo que un libro es esa parte muy enriquecedora para niños con pérdida auditiva y no, o sea, Ujú. cualquier tipo de persona, de niño o persona. Sí, claro. E incluso, bueno, a mí me ha pasado que luego leo libros con mis sobrinos y les pregunto, bueno, ¿sabemos qué palabra es esta? Y me dicen, no, no la conozco.
Y a lo mejor y yo sí la medio ubico, pero no tanto. Entonces les digo, bueno, ¿en qué lugar podemos encontrarla? Porque a lo Claro. mejor no hay dibujo, ¿no? Así como en Ah, tu caso sí, que sí hubo, sí, en mi caso a veces hay palabras que no están en el libro. sí. Y entonces les dije, ah, ¿en qué otro libro podemos encontrar esta palabra y nos va a ayudar a saber qué significa? Afortunadamente mi sobrino es un poquito más grande, entonces me pudo decir en el diccionario. Entonces Ujú. fuimos a buscar al diccionario, le saqué la palabra y después, como realmente nos costó más trabajo encontrarla, nos fuimos a papá Google y le Ajá, pusimos la palabra y le saqué la imagen, les dije, ay, miren, es esto lo que no sabíamos que era, ¿no? exacto. Entonces, sí creo que puedes utilizar, actualmente tenemos muchísima Muchas, sí, tecnología exactamente, claro. y muchos recursos de que podemos utilizar, incluso si nosotros no nos lo sabemos, ¿no? Exactamente, sí. Pero digo, o sea, te digo, creo que es súper enriquecedor que los padres lean con los hijos y hay tanto por aprender. Además, también el lenguaje de los libros es un lenguaje mucho más formal, ¿no? Mucho Claro. más estructurado, que también te enseña otra manera más formal de hablar, aunque no vamos a hablar así, ¿no? O Ujú, sea, día con día, pero creo que es algo, un aprendizaje importante que los niños tienen que tener de aprender un lenguaje más formal, más estructurado, y pues todo esto es lo que te lo va a dar son los libros, ¿no? muchas veces me pasa que cuando yo les digo a los papás, hay que leer más en casa, me ponen caras. Ujú. ¿Tú por qué crees que sea tan importante que el papá también se involucre en leer libros con los niños? Pues mira, yo creo que son tantos los beneficios que te da la lectura. O sea, por un lado, bueno, estimula el desarrollo del lenguaje, ¿no? Ujú, Por otro lado, con niños que si estamos hablando en este caso, con niños de pérdida auditiva, pues les estás dando una doble entrada, ¿no? La entrada visual y la entrada auditiva. Entonces, ujú, le estás dando doble entrada, le estás ayudando al niño aún más. También el sentarte a leer con tu hijo, independientemente de toda la parte del lenguaje, también es un vínculo afectivo que creas en ese momento. Estás creando un espacio con tu hijo, le estás dedicando y realmente si pensamos, digo, ¿cuánto tiempo te quita o sea, son 10 15 minutos, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo ujú, vas a leer un libro? Pero esos 10 15 minutos es un tiempo de calidad tan enriquecedor que puedes tener con tu hijo que esa es otra gran ventaja, ¿no? Este vínculo afectivo que creas en ese momento, me estoy dedicando exclusivamente a ti, estoy exclusivamente contigo leyendo esto, ¿no? ujú, Este, mm, y bueno, y definitivamente, pues también fomenta el gusto por la lectura. Digo, si hay muchos estudios que se ve que el que le lean al niño, el que hayan libros en casa y todo esto, pues vas a fomentar el gusto por la lectura. Y la verdad que leer nos lleva a mundos, ya cuando uno realmente puede leer y leer un libro te lleva a mundos extraordinarios. Uno, pues muchas veces la única manera de aprender es a través de la lectura. ujú. Entonces, pues, es que hay tantos beneficios que no vería el por qué se negarían. Digo, entiendo que muchas veces como padres uno está ocupado, hay tantas cosas que hacer en casa, el trabajo, etcétera, etcétera, pero en realidad si uno piensa que no, son 10 minutitos del tiempo, ¿no? O sea, que va a quitar. Claro, incluso, por ejemplo, tengo otra de mis terapeutas con las que trabajo. Ella siempre les dice es que hay que leer muchos libros, ¿no? Incluso una de mis profesoras de implante coclear, la doctora Jane Madell, ella Ujú, decía, es que tienen que leer 10, 15 libros al día y los papás me ponen caras, siempre le ponen cara de ¿what? ujú. Y muchas veces los papás no entienden que a veces incluso leer una receta es casi como leer un libro, porque tienes que entender el proceso. Porque la lectura te ayuda también a comprender, te ayuda muchísimo en la comprensión. Entonces, si tú vas leyendo una receta, el simple hecho de que dice, porque
siempre decimos es que el orden de los factores no altera el producto, pero en el Sí. caso de la cocina sí, ¿no? Ajá, Porque si dices, no, pues corta la cebolla y ponla a freír y después corta el jitomate y ponlo y ves sazonando y cosas por el estilo, son palabras nuevas y te va enseñando que llevan un orden. claro. Entonces también la lectura de una receta podría contar como un cuento, Susi, ¿o no? Sí, claro que sí. O sea, digo, o sea, no cuenta como un cuento, pero bueno, pero si finalmente estás expuesto a un lenguaje, estás leyendo también, como dices tú, pueden haber ahí palabras nuevas, no sé, eh, digo, yo qué sé, Fritura, exacto, la fritura, rebosa o yo qué sé. claro. Sí, sí, sí. Entonces, cualquier cosa cuenta como experiencia, como lenguaje. Y o sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo aprende un niño un lenguaje? Pues en la vida. O sea, ahí Claro. vas al súper, escucha, estás en la casa, escucha, haciendo una receta, escucha. O sea, entonces, obviamente que cualquier actividad que puedas hacer donde hay lenguaje es es un momento de aprendizaje. O sea que también se vale. Claro, es enriquecedor, ¿no? Exacto. Y hacer de la lectura también una área de comprensión y de compartir en familia. ¿Cómo, qué estrategias más bien le recomendarías tú a los papás para hacer de la lectura una rutina familiar? Pues así como lo dices, lo primero, hacerlo una rutina. Ujú, Entonces, obviamente lo que funcione para esa familia. Si el mejor momento es cuando recién se levantan y yo qué sé, y en ese momento, ok, entonces levantan y vamos a leer. O si el mejor momento, que ese es muchos cuando los padres lo hacen, ¿no? Antes de dormir, vamos a leer un cuento, como que es como ya nos calmamos, leemos un cuento y luego ya te vas a dormir. Como que sí tener una rutina en cuanto a eso, en cuanto ujú, a qué momento se va a leer. Y un espacio, ¿no? No tiene que ser la biblioteca, aunque sea en la alfombra, aquí tiraditos juntos, aquí. O sea, como que sea un momento especial, que se cree como una expectativa. Ah, ya vamos a leer, ok, vámonos a sentarnos donde siempre nos sentamos, vamos. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Hacer como una rutina y crear un espacio donde va a suceder esa lectura. Este, otra estrategia es, bueno, también si hay diferentes cuentos, ¿no? Que el niño puede elegir lo que le interesa en ese momento, entonces dejar al niño que escoge el cuento que él quiere, de los que hay en la casa. Este, Otra estrategia pensaría es mucho ir involucrando al niño, ¿no? No leer robóticamente. Había una vez un niño que se llamaba Juanito y entonces, no, vamos despacio. Ay, ¿qué crees que sintió? ¿No? Como involucrarlo, ver qué está sintiendo también tu hijo, qué está entendiendo de esta lectura, ¿no? ujú, ¿Por qué crees que sintió así? ¿Por qué crees que no hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú? Y también así vamos a aprender mucho de nuestros hijos, ¿no? Al preguntar ujú, todas estas preguntas, como involucrar y lo que decíamos hace ratito, ¿no? Traer tu mundo al mundo del libro, ¿no? Y que puedan relacionarse lo que está sucediendo en el libro con momentos o experiencias que ellos hayan tenido, ¿no? Este, y que también los padres, no importa si el niño quiere el mismo cuento todas las noches, por algún motivo está queriendo ese mismo cuento, porque a lo mejor está internalizando ese lenguaje, algo le está dejando que quiere esa repetición. O sea, que entiendan que muchas veces a los niños les gusta leer el mismo cuento y el mismo cuento, el mismo cuento, y bueno, de ahí podemos expandernos, ¿no? Y obviamente, eh, no sé, que ya lo leímos una vez y qué pensaste y qué harías más, qué no harías, o sea, como que hay muchas cosas donde se puede uno eh, ir, ¿no? O sea, hacia agarrar, diferentes, claro, sí. este, entonces, pues eso serían, yo pienso, las estrategias y como lo que también mencionamos hace ratito, asegurarse que están entendiendo, ¿no? Y si no, preguntar, y si no, como dices tú, no saben una palabra, bueno, vamos a buscarla. Obviamente, si la sabes, bueno, explicársela. Entonces, pues creo que serían las estrategias que... Sí, justo te iba a decir de esto de los libros que hay que repetir muchas veces, porque mis sobrinos están obsesionados con un libro que se llama La sopa de botón.
Y la verdad es que yo ya llega el momento en el que ya no sé qué más hacer, porque ya les hago voces, ya les hice miles de cosas, pero ya la verdad es que a mí también ya me cansa Obvio. el libro del libro del botón, ¿no? Ujú. Entonces, lo que he optado ahorita, porque ya mi sobrino es más grande, entonces él ya puede leer algunas cosas. Ajá. Entonces le digo, bueno, a ver, tú vas a leer es la parte de Tribilín y yo voy a leer la parte de Daisy y así, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Ahora, si ya lo leíste tantas veces, ya para entonces se sabe la historia. Entonces, Claro. tú decirles, a ver, ahora léelo, aunque, digo, aunque sea un niño que no sabe leer, ¿no? Pero a ver, Ujú. ahora tú lo vas a contar. Entonces, Sí, ya él puede ir contando y ponle que tú le vas, si se le olvidó un detalle o algo, bueno, puedes tú también decir, ay, también se tomó su leche o yo qué sé, ¿no? ujú. O sea, pero eso sería, ¿no? Sí, incluso algo que he llegado a hacer con este cuento, porque la verdad es que a veces tienes que agarrarte de algo, ¿no? Entonces, son dos niños, entonces es, a ver, Sander, ¿tú de qué harías tu sopa de botón? ¿Qué le pondrías? ¿Cuáles serían los ingredientes que le pondrías? E hice lo mismo con mi sobrina, con Josie, a ver, de qué. Y al final fue así de, ¿en serio te comerías esa sopa? Ujú. ¿No? Por Sí, todas las cosas que le llegaron a poner. Y me dijeron, no, sí, va a estar deliciosa, tía. Entonces, es un momento divertido porque utilizas el cuento, haces que su creatividad vaya más allá de lo que está plasmado en el libro sí, sí. y te enteras de un chorro de cosas, porque ¿quién iba a pensar que ellos iban a pensar en una sopa fría de frutas? ¿No? Claro, O sea, es claro. lo que menos te imaginas, como que siempre te esperas una sopa caliente Ajá, y uno de ellos terminó haciéndome una sopa de frutas ajá. y Sí, fue divertido. sí. Y es lo que te digo, es nuevamente, o sea, como que ellos poner algo hacia, o sea, sus experiencias propias y sus comentarios en el libro, ¿no? Entonces, Claro. como de lo que hablábamos hace ratito. Exacto. Sí, esto es súper interesante. Eso sí, la verdad es que los libros te dan mucha oportunidad de hacer que el niño se involucre de una manera diferente. Sí. Y Y las sabes, imágenes. sí, y sabes también otra cosa que pienso, no sé, digo, muchos padres quizás no se sienten tan cómodos como jugando con los hijos, ¿no? Vamos a jugar a la Ujú, comidita, ahora yo soy el bebé, ¿no? O ujú, sea, como que a lo mejor no, muchos padres no se sienten cómodos bajando ese nivel de juego de niños, pero ujú, leer un libro, siento que, pues como que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? No, no tienes que hacerte el bebé que llora, ni el, o sea, digo, bueno, si quieres ser más interactivo tu cuento y hacer muchas voces, etcétera, bueno, aún mejor, pero a lo que me refiero es de que, pues, no tienes que jugar al payaso, ¿no? Con el niño ujú. y leer un cuento, creo que como volvió, o sea, esa parte de interactuar con los niños, creo que es muy enriquecedora. Claro, porque leer no solo es decir palabras, sino es invitar a pensar, imaginar y conversar con tus hijos. Correcto. Eh, Susi, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Ajá, Podríamos seguir hablando acerca de esto durante mucho tiempo más, correcto. pero gracias por recordarnos que un libro puede ser también una herramienta terapéutica, emocional y lingüística, que podemos mover a nuestros hijos a través de los libros y de los cuentos para mejorar también su desarrollo del lenguaje. Susi, todas las semanas les dejamos a nuestros escuchas un reto Ok. y me gustaría que les dejaras un reto para que lo comentaran aquí en Spotify y dijeran, oh, si es fácil, si es difícil, lo que sea que tú desees, eh, es todo tuyo. Bueno, pues el reto para aquellos padres que aún no se han sentado a leer un cuento con sus hijos, pues por supuesto es leer un cuento con los hijos. Y para los padres que ya lo han hecho, el reto es que encuentren tres palabras que hayan aprendido con una nueva lectura que hayan hecho con sus hijos, le hayan enseñado, digamos, a sus hijos en ese nuevo cuento. Entonces, el reto es leer un libro si no lo has leído,
Y Exacto. si ya has estado leyendo libros con tu hijo, ¿qué palabras nuevas has escuchado de esos cuentos que te han llevado a enriquecer tu vocabulario? Del hijo, Del obviamente. hijo, o de tu vocabulario o el del O hijo, tuyo, porque, claro, o claro, de también. los tres, de los dos, de todos. Exacto, correcto. Muy bien, Susi, muchísimas gracias. Yo creo que por aquí seguiremos hablando más adelante de algunos otros temas contigo, porque se ve que ese lugar en donde trabajas tiene muchísimas cosas que podamos utilizar para este podcast. Claro que sí. Y Y gracias por la invitación. muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta aquí llegamos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que no se lo pueda perder. Deja tus comentarios, tus preguntas y cuéntanos qué te gustaría escuchar más adelante. Este espacio también es tuyo, así que cualquier idea o tema es bienvenido. Nos escuchamos en la próxima y ya sabes, si amas oír, escucha esto.